gobernadores, con todo aquel ciudadano que quisiera acercarse para poder entablar una conversación de gestión gubernamental. Sin embargo, hemos visto que día a día nuestras ciudades no están distantes de la inseguridad ciudadana, del crimen individual u organizado, de las bandas criminales. La violencia y la criminalidad crece día con día. Por esa preocupación y en ese sentido, tal como adelantamos, y en aras de que podamos tener un mejor control con los ciudadanos extranjeros que están en nuestro país, el Consejo de Ministros ha aprobado las siguientes medidas. Primero, se ha aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en las zonas de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. Esta medida permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de nuestras fronteras, con la finalidad de preservar el orden interno y los derechos constitucionales de la población. La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. De allí este decreto de urgencia. 2. También se ha aprobado el decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley de Migraciones para que los extranjeros que ingresaron sin control migratorio puedan registrarse vía regularización. Se otorgará un plazo perentorio que será aprobado por resolución de Superintendencia de Migraciones. Esta regularización podrá aplicarse a los extranjeros que ingresaron también de manera regular, pero por diversos motivos su condición ahora pasó de regular a irregular, o para aquellos extranjeros que ingresaron sin control migratorio. Esta medida nos permitirá regularizar e identificar a las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular, así como también incentivar la formalidad en el control migratorio y en el mercado laboral, evitando el desarrollo de diversos problemas sociales como son la trata de personas, la explotación laboral, entre otros. Como punto 3, se ha aprobado la autógrafa de la ley que regulariza y actualiza la situación migratoria mediante la exoneración de multa. Esta medida promueve que las personas extranjeras regularicen su situación y actualicen sus datos ante la autoridad migratoria. La amnistía solo tiene un periodo de 6 meses. No seremos tolerantes con mayor ampliación de este plazo y solo aplica a los extranjeros que ingresaron de manera regular y que por diferentes motivos estas han devenido en irregular. Punto 4. También vamos a plantear una reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera. Se trata de la modificación del artículo 165 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas presten apoyo de manera permanente en la vigilancia y control de nuestras fronteras. Nuestro gobierno continúa trabajando para garantizar la seguridad y el orden interno, así como para mejorar las condiciones de vida de todas y todos los peruanos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Esta mañana incorporamos en Lima Metropolitana a 3.500 nuevos policías para reforzar
la seguridad de las calles. Pero también queremos anunciar que de manera general hoy día se han incorporado como policías nuevos en la cantidad de 5.000 policías, los cuales estarán desplegándose a nivel nacional para podernos brindar la seguridad que tanto anhelamos. En materia económica, quiero compartir con el pueblo peruano importantes resultados que muestran que la reactivación avanza. En el primer trimestre de este año, la inversión pública registra mejores resultados en comparación con similares periodos de años anteriores. La producción de electricidad, indicador altamente vinculado con la actividad económica, muestra una rápida recuperación. La probabilidad de un fenómeno del Niño se ubica en el rango moderado, de acuerdo a las informaciones que nos han dado. Las expectativas de los agentes económicos continúan mejorando, pero en este tema de la probabilidad del fenómeno del Niño, ya tenemos una comisión que está trabajando todo un plan operativo para, en caso que llegara, que va a llegar, estemos preparados y no solo seamos reactivos cuando ocurran los hechos, sino con suma anticipación, estar preparado con maquinaria, con insumos, en fin, con todo lo que necesite, estar listos para poder enfrentar ese tema de un fenómeno natural. También quiero comunicar a la población peruana que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, están mirando con ojos positivos cómo estamos reactivando nuestra economía, nuestra tranquilidad, la paz social, la seguridad jurídica para una mejor inversión. El impulso de proyectos mineros y de infraestructura será clave para dinamizar la inversión privada. La mayor producción minera, las exportaciones y la recuperación de sectores asociados al turismo contribuirán también al crecimiento económico. El PBI de nuestro país crecerá 2,5% en el 2023 y luego convergería alrededor de su crecimiento potencial en los próximos años. El Perú continúa liderando el crecimiento económico en la región en los próximos años. Es decir, somos un país confiable para la inversión, somos un país que nuestros inversionistas nacionales crean y apuestan por el Perú y no estar sacando sus divisas al extranjero. Seguiremos trabajando en esa alta responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. Con estas inversiones que llegan a nuestro territorio nacional, desde el gobierno podemos generar mayor educación, mayor salud, mayores puentes, mayores carreteras, atender el tema de seguridad ciudadana, generar más turismo, generar que nuestras culturas puedan salir hacia afuera y el Perú se ponga mucho más en vitrina. Cuando estamos en paz y en un diálogo sincero entre todos los peruanos, podemos hacer de nuestro Perú un país con mirada de inversión, un país que genere confianza y un país que genere esperanza para toda nuestra población peruana. Seguidamente le voy a pasar el micrófono al doctor Otárola, que es el presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias. Doctor Otárola, por favor. Muchas gracias, señora. Bien, ahora tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Alberto Otárola. Escuchemos. Muy importante que ha estudiado y elevado propuestas y aprobado las proposiciones que ha mencionado la señora presidenta en materia migratoria y seguridad ciudadana. Por mi lado, debo agregar que también se han aprobado importantes normas, una de ellas un decreto legislativo sobre el destrave de inversiones que seguramente explicará el señor ministro de Economía en un momento. Y en el caso de la emergencia que todavía estamos atendiendo con mucha
prontitud y en coordinación con las autoridades regionales y locales, dar cuenta que la fuerza de tarea ministerial, que es un equipo de 6 ministros que permanentemente se reúnen en el COEN para coordinar las acciones de apoyo a nuestros hermanos del norte, han tomado también algunos acuerdos. Uno de ellos es la compra y adquisición de maquinaria, como lo dispuso la Presidenta de la República, la misma que será distribuida a las municipalidades provinciales, especialmente de estas zonas deprimidas. Igualmente, como lo han podido observar ustedes, el día de ayer se han anunciado un importante paquete que va a beneficiar a la ciudad de Lima, y también dentro de este paquete se han dado importantes anuncios para la seguridad ciudadana que complementan la estrategia del Gobierno Nacional. En ese sentido, desde el Gabinete del Consejo de Ministros, seguimos implementando nuestro plan de acción transversal con los 9 ejes y sobre todo con toda la coordinación y con toda la decisión de trabajar a favor de la salud, de la vida y de la integridad de todos los peruanos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Premier. Seguidamente, las palabras con nuestra canciller. Muchas gracias, señora Presidenta. Premier, buenas tardes. En efecto, como ha sido anunciado por la señora Presidenta, hoy día se han dado importantes medidas para el mejor control de nuestras fronteras frente a diferentes fenómenos que venimos experimentando, que incluyen la migración irregular, el crimen transnacional, el tráfico de armas, la minería ilegal. Estas medidas se han dado con estricta observancia a nuestras obligaciones internacionales y se aplicarán en coordinación con nuestros países vecinos, con quienes además compartimos preocupación por estos fenómenos que venimos experimentando de manera común entre los vecinos. De otro lado, también, como ha anunciado la Presidenta, se han adoptado medidas para la regularización migratoria, otra gran preocupación común con nuestros países vecinos, y estas medidas se han dado y se aplicarán nuevamente con respeto a nuestras obligaciones internacionales en materia de migraciones y de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, canciller. Seguidamente, las palabras con el ministro del Interior. Muchas gracias, señora Presidenta. Señor periodista, buenas tardes. Efectivamente, reafirmar estas normas tan importantes que el día de hoy se han dado en el Consejo de Ministros, de manera que nos va a permitir una mejor seguridad para nuestros ciudadanos y especialmente reforzar el orden interno en todo el país. Y especialmente, como vuelvo a repetir, en las 3 fronteras, que Tacna, Desaguadero y, por supuesto, en Tumbes. En realidad, lo que nosotros estamos buscando desde el Gobierno es justamente que bajar los niveles de inseguridad, tratando de que haya menos impunidad, menos injusticia, menos informalidad y, sobre todo, que esa indiferencia a veces de muchas autoridades en la cadena de justicia se mejore cada vez más. De tal manera, dar una respuesta positiva y congruente frente a los diferentes problemas de la justicia en el país. Eso es lo que nos invoca y nos convoca especialmente todos los días para poder dar una mejor cobertura de los servicios en función de la vida, en función de la integridad de todas las personas y, por supuesto, uno de los grandes lineamientos que tiene el Gobierno actualmente es la paz y la gobernabilidad. Gracias, señora Presidenta. Ministro, seguidamente el ministro de Defensa, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. Toma la palabra el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Escuchemos. Ciudadanos, para informar 2 aspectos principales que se han llevado a cabo en el Consejo de Ministros. El primero, en el marco de la declaratoria del estado de emergencia en las regiones y departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna, con la finalidad de brindar apoyo a nuestra Policía Nacional en el control y resguardo de nuestras fronteras, con la finalidad de evitar el ingreso de manera irregular e ilegal a nuestro territorio.
de acuerdo a lo que va a ser solicitado por nuestra Policía Nacional a través del Ministerio del Interior en los puntos que sean correspondientes para salvaguardar la soberanía e integridad de nuestro territorio y comunicar que todo ciudadano tiene que ingresar por los puestos de control establecidos a través del sistema migratorio. El apoyo de las Fuerzas Armadas será a nuestra policía en el marco del orden constitucional y de acuerdo a lo establecido en la declaratoria del estado de emergencia. Y comunicar que estas acciones de control y vigilancia se realizarán en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y considerando estipulaciones de las cartillas de seguridad en las áreas próximas a las fronteras, acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas del Perú y de los países vecinos según corresponda. Y la segunda temática, tal como lo ha enunciado el señor presidente del Consejo de Ministros, el grupo conformado por 6 ministros de Estado en la temática del escenario de lluvias intensas como consecuencia del ciclón Yaku y de la presencia del niño costero débil actualmente frente a nuestras costas norte peruanas. Se está tomando todas las acciones y la señora presidenta ha dispuesto que en el próximo Consejo de Ministros se presente el plan de acción correspondiente ante el fenómeno que se pueda presentar como consecuencia de un peligro inminente a partir del mes de agosto-septiembre, de acuerdo a lo informado por las entidades científicas correspondientes, de tal manera de tomar todas las previsiones en los procesos de preparación y respuesta y poder contener y responder ante esa contingencia de la mejor manera posible y proteger a nuestra población. Muchas gracias. Gracias, ministro. Y finalmente, el ministro de Economía. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Como ha señalado la Presidenta, el día de hoy hemos presentado en el Consejo de Ministros el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas. Este informe se va a presentar de manera detallada el día de mañana. No obstante, estamos adelantando que hay una revisión del crecimiento proyectado de la actividad económica para el 2023, un crecimiento de 2,5%, y esperamos un crecimiento promedio de 3,3% entre el 2024 y el 2026. Ha habido un impacto importante, un impacto negativo de la conflictividad social en el primer trimestre del año que nos ha llevado a revisar el crecimiento. No obstante, la economía peruana se está recuperando rápidamente. Luego de lo observado en enero y febrero con caídas del PBI, lo que estamos viendo es una aceleración del crecimiento económico que queremos mantener. Ya los indicadores adelantados muestran a abril que estamos alcanzando niveles de crecimiento muy por encima del periodo prepandemia, que es el periodo comparable, y en esa línea hay indicadores que van a generar que esta expansión se mantenga. Por un lado, la inversión pública continúa batiendo récord, ya hemos alcanzado los 9.000 millones de soles. Hay un crecimiento importante en el primer trimestre de doble dígito y hay el compromiso de los sectores de seguir impulsando la ejecución a nivel del gobierno nacional y todo el apoyo a los gobiernos nacionales para continuar en el mismo frente. En materia de expectativas ha habido una mejora considerable, muchos indicadores nuevamente empiezan a mostrar optimismo, los empresarios empiezan a mostrar optimismo en materia de contratación y en materia de inversiones. Esto va a generar una recuperación más rápida de la inversión privada entre el tercer y cuarto trimestre y como ha señalado el Premier el día de hoy, hemos aprobado uno de los decretos legislativos más importantes de la delegación de facultades que van a permitir que este proceso de aceleración de la inversión pública continúe. Este es un decreto legislativo bastante amplio, con medidas que van a impactar en el corto, en el mediano y largo plazo. Menciono brevemente algunas de las medidas. Estamos proponiendo, se ha aprobado, la obtención automática de licencias de habilitación urbana o de edificación. Esto va a permitir el inicio más rápido de proyectos. Se está aprobando también en este decreto legislativo un sistema de ejecución rápida, un sistema de ejecución fast track y certificación ambiental que también ayude a que los proyectos de inversión pública puedan continuar rápidamente. Asimismo, se está autorizando al MEF el soporte a los sectores para desarrollar metodologías de inversión pública que complemente el marco general que actualmente existe en el país. Un punto importante es que se están promoviendo también
estándares de dirección de proyectos con el objetivo de fortalecer a las regiones. En el plan, este decreto legislativo se enmarca dentro del Plan Compunche Perú en el objetivo de seguir acelerando la ejecución de la inversión pública. Asimismo, se está aprobando la implementación de estructuras de gestión de proyectos. Esto va a ser clave, sobre todo en los gobiernos regionales y los gobiernos locales, donde es fundamental desarrollar una cultura de gestión de proyectos y donde conocemos que hay una debilidad estructural de capacidades. Asimismo, con el objetivo de seguir ejecutando más, se está también ampliando la ejecución de intervenciones IOARS a financiarse con recursos de canon, sobre canon, regalía minera y el FOCAN. Asimismo, se está habilitando a los gobiernos locales a que puedan suscribir convenios para la ejecución de proyectos especiales de inversión pública, y por el lado de las adquisiciones y los contratos se está autorizando modificaciones contractuales relacionadas al pago de valorizaciones. Todos estos elementos van a ser muy importantes para que este proceso de reactivación se continúe consolidando mientras se encienden los motores de la inversión privada. Con esta recuperación de la confianza, la inversión pública va a jugar un rol clave y esta medida va a ser muy relevante para acelerar la ejecución en los diferentes niveles de gobierno en el año 2023 y el 2024. Simplemente terminar mi participación ratificando el compromiso de esta gestión en seguir generando políticas de corto, mediano y largo plazo. El plan Compunche Perú implica una inyección de cerca de 12.000 millones de soles a la economía y, como se ha señalado, este es un gobierno que está dejando de lado el piloto automático. Hemos tomado el control y estamos haciéndolo pensando en el bienestar de los ciudadanos. Gracias, Presidenta. Gracias, Primero. Han sido los anuncios de 5 ministros y de la presidenta Dina Boluarte sobre las medidas que tienen que ver con políticas migratorias que se van a llevar a cabo en breve. Se ha anunciado, por cierto, el estado de emergencia en regiones como Amazonas, Tumbes, Loreto, Madre de Dios, Tacna y Cajamarca. Escuchemos la ronda de preguntas. Quisiéramos formularle una pregunta sobre el punto 4 que ha mencionado usted, señora presidenta, respecto a esta propuesta legislativa, para mejorar en todo caso lo que significa la seguridad nacional. Si esto ya se ha conversado con las bancadas, con los legisladores de los diferentes grupos políticos en el Parlamento para que esto pueda ser agilizado, porque es una necesidad para todos nosotros en nuestro país, de que se puedan aprobar o en todo caso dar marcha a esta propuesta legislativa. Eso de un lado. Y de otro lado, con respecto al punto económico que ha mencionado el señor ministro de Economía y Finanzas, respecto también a esta propuesta legislativa que tiende a agilizar una serie de proyectos que están destrabados y otros que significan desarrollo para las diferentes comunidades y provincias al interior del país. Y esto obedece también a que se tenga que tener un acompañamiento eficaz, técnico, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y los órganos competentes para que estos proyectos no se destraben, en todo caso puedan agilizarse y puedan realmente obedecer al desarrollo del país, de la familia de nuestro país. Este es un tema que nos preocupa porque son noticias que los peruanos necesitamos conocer porque son noticias que fortalecen a la familia, que dan esperanza y que no crean división entre nosotros. Justamente queremos que eso pueda ser detallado, señora presidenta, señor Premier, con los respectivos ministros. Gracias. Muchas gracias. Respecto de la pregunta del punto 4 sobre la reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera. Este gobierno tiene por peculiaridad, por así llamarlo, de tender los puentes tranquilos con el Congreso de la República. De nada sirve que nos enfrentemos dos poderes del Estado que son los pilares para que el Perú pueda avanzar. Y en esa mirada serena, pero de gran responsabilidad con la patria, con el Congreso tenemos un diálogo abierto, sincero, y estamos seguros también que esta reforma constitucional, en las conversaciones previas que tengamos al plantear esta reforma constitucional,
estamos seguros que tendremos esa conversación fraterna, porque esto ayudará a esa seguridad ciudadana que tanto añoramos y que nuestras fronteras estén mejores protegidas. Así es que no tengo la menor duda que será bastante bien acogida allá en el Congreso este planteamiento, esta iniciativa de esta reforma constitucional. Para su siguiente inquietud, señor periodista, yo le voy a pasar el micrófono al ministro de Economía. Gracias, presidente. Efectivamente, este decreto legislativo lo que busca es que el rol del MEF como socio estratégico de los gobiernos subnacionales se fortalezca, pero no solamente ir, capacitar, sentarse a trabajar con ellos, sino también desarrollar capacidades. Y eso implica justamente este tipo de medidas de mediano plazo. A modo de referencia, estas medidas van a impactar en alrededor de 10.000 millones de soles de inversión pública que van a acelerarse. Esto es parte de un paquete integral que se anunció en su momento con la presidenta y el premier, de seguir no solamente destrabando proyectos, sino también acelerando los proyectos que ya están en ejecución. En las siguientes semanas debemos también presentar un proyecto, un decreto legislativo que acelere la inversión de proyectos de gran envergadura que están en el Plan Nacional de Infraestructura. Ustedes conocen que la semana pasada también publicamos un decreto legislativo para impulsar la inversión en infraestructura, en APPs, que impacta sobre más de 7.000 millones de dólares de inversión. Entonces, si uno suma 7.000 millones de dólares de inversión, son casi 30.000 millones de soles, un poco menos, más 10.000 millones. Todos estos elementos van a generar un impacto no solamente en ejecución de la inversión, en provisión de servicios públicos, sino en mayor producción y, lo más importante, en mayor empleo. En ese sentido, todo el compromiso de seguir informando a la población y mostrarles que en realidad el Perú es un país con mucha esperanza, es un país con mucho potencial. Estamos avanzando en el desarrollo de la industria naval, como señaló la presidenta al inicio. Hay interés de inversionistas, vienen, llaman, quieren invertir. Después de mucho tiempo sienten que el país empieza a mostrar un entorno de estabilidad, de predictibilidad, y eso va a generar pues efectos enormes en el bienestar de la población. Y en ese sentido ratificar este compromiso de seguir mejorando no solamente el marco para que se ejecuten más proyectos de inversión pública de mejor calidad, sino también para seguir avanzando en materia de inversión privada y, sobre todo, algo que es importante, en seguir mejorando las capacidades, sobre todo en los gobiernos subnacionales. Eso es todo cuando tengo que informar, presidente. Gracias. Gracias, ministro. Muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta a cargo de Ximena Carrasco, de TV Perú. ¿Cómo está, presidenta? Muy buenas tardes, ministros. Anunciaron la modificación de la Ley de Migraciones para los extranjeros que ingresan sin control tengan un plazo para poder regularizar sus documentos. ¿Qué va a suceder con aquellos que no lo hagan? Y por otro lado, si me permiten, la ONG Human Rights Watch ha recomendado al gobierno que invite a un grupo de expertos para poder seguir con las investigaciones en torno a las manifestaciones que ocurrieron a fin de año e inicios de este año. Además, ha cuestionado que el Ministerio del Interior no haya iniciado ninguna investigación en torno a los efectivos que participaron ni se haya sancionado a uno de ellos. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo en torno a este informe? Muchas gracias. Sí, le agradeceré. ¿Nos puede refrescar las dos últimas preguntas, aun cuando haya sido una pregunta por periodista? Primero dijo el tema del plazo y qué va a pasar con después de los 6 meses. Luego. Sí, la primera sobre la modificación de la ley migratoria, qué va a suceder con aquellos que no regularicen sus documentos. Y por otro lado, sobre la ONG Human Rights Watch, que ha recomendado poder traer un grupo de expertos para las investigaciones en torno a las manifestaciones ocurridas y que además cuestionó el hecho de que el Ministerio del Interior no haya abierto ninguna investigación en torno a los agentes que participaron ni se los haya sancionado. La respuesta del Ejecutivo a este informe. Gracias. Ok, gracias. Los 6 meses de plazo para que los extranjeros en territorio nacional que se encuentren en calidad de irregular, creo que es un tiempo suficientemente amplio como para que puedan acogerse a este comunicado que estamos haciendo.
para que puedan ellos también desplazarse y trabajar de manera tranquila en nuestro territorio. Respecto de la ONG que acaba de sacar ese informe, es eso, es una ONG aquí en el territorio nacional. Cada institución cuenta con su propia autonomía, así como el Ministerio del Interior tiene un proceso, supongo dentro de, no supongo, no, lo tiene dentro de la policía, y para ello, para que pueda explicar de mejor manera y técnica, yo le paso el micrófono al Ministro del Interior. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, desde que empezaron los problemas el 7 de diciembre, las protestas sociales, de acuerdo a lo que ha salido esta entrevista de Human Rights Watch, en realidad las investigaciones siguen en curso aún. Hay personas, por supuesto, identificadas por Fiscalía, pero aún todavía no han llegado a una determinación o no han concluido. Desde el sector interior nosotros estamos apoyando cualquier tipo de información que ellos lo requieran. Lo que es importante conocer es que por dos vías se está haciendo la investigación. Una es la administrativa y disciplinaria, desde los órganos de control interno, tanto de la Policía Nacional como la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, y a través del Ministerio Público, que es la vía penal. Esto continúa, aún no ha terminado. Sin embargo, en algún momento se tiene que individualizar si es que ha existido responsabilidad en algunos miembros de las fuerzas del orden, y daremos a conocer como corresponde. Nosotros estamos trabajando en forma transparente desde el gobierno, además desde el día que yo empecé mi gestión en el sector interior. Siempre ha sido y hemos dado muestras de total transparencia. Así que en ese sentido tengan ustedes la plena seguridad que no va a haber ningún tipo de encubrimiento si tuviera alguna responsabilidad individual. Gracias, señora presidenta. Gracias, ministro. Y solamente para ratificar que el Ejecutivo se dedica a trabajar en atender en esos 9 ejes que nos hemos planteado como gobierno. Respetamos la autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público y de las demás instituciones. Este tema de investigación toma su tiempo. Estamos dando todas las facilidades del caso al Ministerio Público, inclusive, como ningún otro gobierno, se nos ha requerido que le ampliemos su presupuesto, el mismo que ha sido aprobado. En consecuencia, estamos dando todas las facilidades al Ministerio Público para que pueda ejercer su trabajo de manera independiente y en total libertad. Muchas gracias. La última pregunta a cargo del señor Juan Carlos Portilla, de Latina. Buenas tardes, presidenta, ministros. Bueno, voy a hacer un marco un poco para la pregunta porque como la indicación es que sea una sola pregunta y la indicación al parecer es perentoria, voy a tratar de darle un marco adecuado. Se habla de inmigración y inseguridad como si fuera parte de un mismo fenómeno. Lo que se quiere decir ahora con la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de la migración, la policía ha sido sobrepasada, es decir, no se da abasto para este tema. Hay una relación entre inmigración y aumento de la delincuencia e inseguridad ciudadana, si es que hay data sobre eso. ¿Cuándo se va a promulgar la norma que declara en estado de emergencia las zonas que se han señalado? Y por último, si ya se evaluó la permanencia o no del ministro de Justicia, el señor Maurate. Gracias. Gracias. El tema de migración e inseguridad, aún siendo 2 temas diferentes, migratorio, que llegan, salen, personas extranjeras, y la inseguridad. Ustedes mismos son los que transmiten todos los días a través de sus canales de televisión, de radio, de prensa escrita, que quienes cometen a diario
asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Por eso es que tenemos que reformular la ley de extranjería, ver este tema de migraciones, y también sabemos que por nuestra frontera, y permítame retroceder un poco en la historia, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski permitió el ingreso libre por el norte del Perú a todo aquel ciudadano que quisiera entrar. Y en ese tiempo han entrado 800.000 venezolanos, otros tantos haitianos. Y son los que están lamentablemente cometiendo estos actos delincuenciales. Por eso es que tenemos que hablar casi al unísono, migraciones con inseguridad ciudadana. Y no es que la policía haya perdido la fuerza allá en nuestras fronteras, sino que la Constitución dice quien deba de cuidar nuestra frontera y nuestra soberanía son las Fuerzas Armadas en apoyo a nuestra policía. Y ese artículo y esa norma es la que vamos a hacer uso en esta oportunidad para mejor proteger nuestras fronteras y mejor proteger a nuestras ciudadanas y ciudadanos de la delincuencia que estos extranjeros, en su calidad de inmigrantes, cometan en nuestro territorio nacional. Respecto del ministro de Justicia, él ya ha dado la respuesta. Nosotros vamos a evaluar su función como ministro en el ejercicio de su cartera. Muchas gracias y buenas tardes. Señoras y señores, la conferencia de prensa ha culminado. Se agradece. Bien, ha culminado el balance de esta sesión de Consejo de Ministros a cargo de 5 ministros del gabinete encabezados por la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola. La jefa del Estado ha señalado que van a presentar un decreto supremo de urgencia para declarar estado de emergencia en regiones como Tumbes, Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Tacna y Cajamarca. Esto con el objetivo de preservar el orden interno. Se pondrá prioridad en Desaguadero, Tumbes y Tacna, es lo que ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Además, van a plantear al Congreso un proyecto legislativo para lograr reforma constitucional y de esta manera las Fuerzas Armadas se sumen a la protección de fronteras de manera permanente. Directo en directo, RPP Noticias.